David, ¿qué tal? Hola Tony, un gusto de compartir aquí un trocito de mi cerebro con vosotros. Muy buena intro, esto no me lo habían dicho nunca. Bueno, pues ya sabes que para mí es un placer que estés aquí y dentro de este congreso, que hay un poquito de ciencia, de hipnosis y de todo, tú vas a aportar la parte del trocito de cerebro, como dices, ¿no? Así que normalmente la primera pregunta que hago suele ser qué aporta para ti a nivel personal la meditación. Pero en tu caso, como tenemos poquito tiempo, iré un poco más al tema ciencia, que es un mundo que a mí me apasiona, ¿no? Y es que, tal y como relata la ciencia, que el silencio ayuda a que el sistema simpático deje de hacer tanto ruido y emerja el sistema parasimpático, ¿la meditación ayuda a ese silencio? A ver, Tony, aquí para mí en primer lugar surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es la meditación, no? Y en realidad podemos responder a esta pregunta de dos formas. La primera y la más común es buscar en la memoria una respuesta bonita, pues que te deje con la boca abierta, ¿no? Del tipo, pues la meditación alimenta el alma, o como bien has dicho, pues la meditación o el silencio fortalece el sistema inmunológico o algo por el estilo. Ahora bien, también podemos responder a esta pregunta, a la pregunta ¿qué es la meditación? Meditando. ¿Y eso qué significa, Tony? En cierto modo, significa usar la pregunta para descubrir algo nuevo de mí en este momento, para descubrir algo acerca de cómo funciona mi mente y mi organismo. Ahí descubre realmente que meditar no tiene nada que ver con una respuesta bonita, con pensar o recordar, sino con vivir y descubrir. En cada situación de vida, Tony, en cierto modo, o estás descubriéndote o estás recordándote. Meditar es elegir la opción de descubrirte. Entonces, cuando yo empiezo realmente a poner esto en práctica en mi día a día, te das cuenta de que yo no sé si el silencio realmente, por lo que dice la ciencia, realmente tiene un efecto sobre mi sistema parasimpático o no. Si quieres responder a esa pregunta meditando, lo que haces es vivirlo. La ciencia tiene por costumbre, y es una ciencia que yo no practico mucho, pensar la vida en lugar de vivirla. El centro de la ciencia es experimentar, es el experimento. ¿Qué hacemos nosotros? Sustituimos experiencia por ideas. Cuando eso ocurre no medito, cuando eso ocurre no vivo. Por lo tanto, para mí la ciencia no es un sustituto de la vida, es un complemento. Por lo tanto, responderte a ti, a la pregunta, en base a lo que he leído en mi libro de neurociencia, para mí es despreciar la vida. Cuando yo hago eso no estoy investigando. Investigar y meditar para mí es un gesto muy similar. Yo trabajo, Tony, en un ambiente que es un poco extraño para la neurociencia, que es lo que yo he llamado la neurociencia aplicada al día a día. Es decir, yo trabajo con personas sanas con sus necesidades básicas cubiertas. Esto no suele ocurrir. Normalmente la neurociencia trabaja en un ambiente donde existe la enfermedad y es súper importante porque desconocemos muchísimas cosas acerca de nuestro cerebro y nuestro organismo y la ciencia nos brinda la oportunidad de ver una situación de vida, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad, de una manera diferente. Pero mi forma de verlo, mi forma de aplicar la ciencia es a esa persona que supuestamente no tiene nada, a esa persona que la sueltan en el mundo y de repente empieza a sentir y pensar cosas, empieza a darse cuenta de que su vida está hecha de pensamientos y emociones. Entonces, mi obsesión, por llamarlo de alguna manera, es descubrir cómo el cerebro y cómo el cuerpo genera esos pensamientos, cómo genera esas emociones. Entonces me di cuenta que ya de por sí mi investigación, mi forma de enfocarlo es una meditación en sí misma. Por lo tanto, la respuesta a ¿el silencio es bueno para el sistema inmunológico o es bueno para el sistema parasimpático o simpático? Es una experiencia, no es un argumento racional. Por lo tanto, nosotros podríamos invitar ahora a la persona que esté viendo esto a que ponga en pausa el vídeo y realmente empiece a descubrir si para él el silencio tiene esa propiedad. El sistema simpático de simpático no tiene nada. De hecho, es el que orquesta toda nuestra respuesta al estrés, ¿no? Esta fiesta de glucocorticoides. Entonces, ¿puedo yo utilizar mi vida en este momento para descubrir si para mí el silencio tiene ese efecto en mi sistema nervioso? ¿Puedo yo descubrirlo? ¿Puedo responder a esta pregunta con una experiencia en lugar de solo con una idea? Ahí pasamos de pensar la vida a vivirla.
ahí se abre un mundo nuevo que es el que yo llamo neurociencia aplicada al día a día, Tony. A raíz de esto que dices, que has dicho que podemos la vida experimentarla o recordarla en principio nunca será una buena idea porque podríamos decir que de la memoria no te puedes fiar mucho. A ver, en principio esto depende, ¿no? La memoria no está hecha para dirigir una vida. Esto es algo que nos enseña la ciencia, no esta ciencia que no sirve para tener razón, sino para ver una perspectiva de vida de forma diferente. Ahora bien, imagínate, por ejemplo, Tony, que tú tienes un trabajo nuevo y mañana te reincorporas. Entonces vas a ese trabajo y el primer día te cae un aluvión de información. Empiezan a explicarte, mira, esta es tu compañera de trabajo que se va a encargar de administración, o esta es tu jefa, o este es tu despacho, este es tu equipo, la contraseña es esta, este es el programa que vas a usar, y tú empiezas a anotar en esa libretita un montón de cosas y llegas a casa como si te hubiera pasado un camión por encima. La energía que tu cuerpo, que tu organismo ha empleado, ha invertido realmente en absorber toda esa información es muchísima. Si nosotros no tuviésemos esta herramienta cognitiva que es la memoria, cada día que regresásemos al trabajo sería como el primer día. Llegaríamos y tendríamos otra vez que invertir toneladas de energía en recordar, en aprender realmente, porque no podríamos recordar. Ahí es donde la memoria es una herramienta cognitiva muy eficiente. El objetivo de la memoria es ahorrar energía. ¿Qué ocurre? Que nosotros utilizamos la memoria con un fin que no le corresponde, que es dirigir mi vida. Yo me voy a relacionar con Tony la próxima vez que nos veamos en base a mi recuerdo de la experiencia de este encuentro. Cuando yo hago eso, le estoy dando a la memoria un uso que no le corresponde. Cuando yo hago eso, estoy en contra de la memoria. Me estoy oponiendo a su función, que es ahorrar energía. Lo que yo recuerdo de ti, de este encuentro, no me puede decir nada, no me puede aportar información acerca de cómo va a ser el siguiente encuentro. Y es aquí donde yo realmente, cuando me di cuenta cuál es el uso de la memoria, cuando me di cuenta realmente cómo funciona la memoria, y como tú muy bien has anticipado, el tweet, el titular, el resumen, es que la memoria no es una caja fuerte, que la memoria miente más que habla. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, que esto surge de los experimentos que hacemos en el laboratorio y en la vida cotidiana de las personas, empiezo a darme cuenta o a cuestionarme si tiene sentido seguir usando mi memoria para dirigir mi vida. Cuando yo me cuestiono, se abre una nueva posibilidad. Y esa nueva posibilidad es la que es digna de explorar. A ver si esto lo formulo bien, a raíz también de lo que vas diciendo. Voy hilando las respuestas tuyas con nuevas posibilidades, no con nuevas cuestiones. Dijéramos que una de las... cuando tú quieres obtener nueva información de la vida o cuando quieres experimentar la vida y te abres a nuevas posibilidades, para ello se utiliza la atención. Pero tengo entendido que también de la atención, por más que estés 100% concentrado, por decirlo así, en un momento, tú no puedes absorber todo lo que está ocurriendo. Entonces, eso que se suele decir que la meditación es una apuesta por la atención, ¿desde qué punto de vista es? Porque parece ser, y tú no lo puedes decir mejor que nadie, que neurológicamente la atención no puedes captar el 100% de todo lo que está ocurriendo, ¿no? En principio, Tony, cuando nosotros miramos qué capacidad tienen nuestros sentidos realmente para captar la realidad que nos rodea, te das cuenta de que estamos hablando de porcentajes bajísimos, ¿no? De que solo aproximadamente un 5% de la energía que nos rodea, y con eso me refiero a energías físicas, por ejemplo, nosotros del espectro electromagnético solo podemos captar franja muy reducida, ¿no? O nuestros oídos, nuestros órganos sensoriales que permiten captar las ondas mecánicas de presión, solo pueden captar de 20 a 20.000 hercios, pero todo lo demás no. Tampoco podemos captar los rayos cósmicos, tampoco podemos captar, en cierto modo, con precisión la presión atmosférica. Podemos captar pequeñas cosas, ¿no? Como la temperatura a través de los mecanorreceptores y los sensores de la piel. En fin, si nosotros hacemos una estimación de todas las cosas que podemos captar conocidas, porque recuerda, Tony, que aquí está ocurriendo lo que conocemos, pero lo que no conocemos también, calculamos aproximadamente que de todo el entorno nosotros podemos captar un 5% de la realidad. Es en base a ese 5% de la realidad en el que yo luego, a ese 5%, sobre ese 5% puedo poner mi atención. Mi atención es selectiva. Yo no puedo atender al mismo tiempo a todos los estímulos que mis sentidos me ofrecen a nivel cognitivo. Calculamos que aproximadamente un 10% de ese 5% es sobre el cual yo puedo alumbrar con el haz de mi atención. Por lo tanto, estaríamos hablando de que estamos recibiendo aproximadamente
Un 0,5%. 0,5%, ¿no? Sí. Entonces, en base a ese 0,5%, yo construyo mi realidad, construyo mi opinión, inicio una discusión con mi pareja o inicio una guerra, ¿no? En realidad esto se podría ver como que todas las personas estamos en un 99,5% siempre equivocadas, porque simplemente basamos la construcción de nuestros pensamientos y nuestras percepciones en un 0,5% de la realidad, ¿no? Esto simplemente que es un juego matemático mezclado con física y neurociencia, no nos interesa si es verdad en sí mismo o si es mentira. Lo que nos interesa es la posibilidad que nos abre. Esto nos abre la posibilidad de que la vida no sea como nosotros creemos que es, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? A investigar. No nos lleva a un argumento racional. Al final, cuando tú aplicas la ciencia o la neurociencia a tu día a día, todo te lleva a investigar, todo te lleva a meditarte, todo te lleva a conocer algo de ti que desconoces. Pero observa, Tony, como en lugar de hacer eso, las personas solemos quedarnos con ese argumento, ¿no? Con esa propuesta neuronal. De hecho, observa como para muchos meditadores el objetivo es que su cerebro no piense, es decir, que su cerebro quede como en un electroencefalograma plano en el que él ni sienta ni padezca, ¿no? El estado, es imposible. Bueno, es posible. La muerte es un estado que se parece mucho. De hecho, hoy en día, cuando tú realmente, un médico o una doctora afirma una muerte cerebral, una de las cosas que utilizan es un electroencefalograma plano, ¿no? Nosotros estamos buscando una vida que carece de sentimiento, que carece de, ay, va a pasar esto y a mí esto no me genera nada, cuando la vida es justo lo contrario, ¿no? La vida es me genera todo, es lo siento todo, es lo pienso todo. Pero como no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, pues caemos en la cuenta de tratar de bajarle el volumen a nuestros pensamientos o tratar de gestionar lo que sentimos. Y esto no lo hacemos porque seamos, con perdón de la palabra, Tony, idiotas o ignorantes, no. Esto sabemos simplemente porque vivimos una vida sin saber cómo funcionamos y cómo somos y porque nunca nadie antes nos había puesto delante esta posibilidad, ¿no? Meditar no tiene nada que ver con no pensar. De hecho, el pensamiento es una función completamente natural del cerebro. Igual, por ejemplo, que la función del sistema urinario es filtrar o de los pulmones es bombear aire, pues tu cerebro bombea pensamientos exactamente con la misma naturalidad. Y esto abre la posibilidad a que tú no piensas. Piensa tu cerebro. Entonces, de nuevo, la neurociencia nos pone encima de la mesa una posibilidad vivible, no pensable. Yo puedo quedarme con esta idea y empezar a pensar, sí, pero esto, pero no será, o puedo descubrirlo. Entonces yo me pongo, por ejemplo, a meditar o simplemente paro este vídeo y me quedo aquí tranquilo y observo qué hace mi cerebro. Observo si mi cerebro propone un pensamiento y empiezo a atenderlo. Cuando yo empiezo a atender a mi cerebro con este objetivo realmente de conocerme, estoy meditando, Tony. Creo que tu titular de la charla, David, va a ser solo dejo de pensar si estoy muerto. Y a raíz de eso quería preguntarte lo siguiente, esto que estás diciendo. No sé si la pregunta es un poco complicada o a lo mejor voy a decir una solemne tontería, pero voy mezclando información y es, nuestro cerebro, su función es proporcionarnos pensamientos, pero esos pensamientos los proporciona nuestro cerebro selectivamente o son imágenes que proporciona a través de recuerdos nuestros, de experiencias nuestros, o sea, que proporciona nuestro ego, dependiendo de lo que quiero volver a vivir o no quiero vivir, o me fío o no me fío, la confianza, etc. No sé si me explico la pregunta que te Sí, sí, perfectamente. El cerebro, entre muchas funciones, una de ellas es proponer pensamientos. Se encarga de muchísimas cosas más, pero, por ejemplo, también nuestro hígado también tiene 500 funciones distintas, o nuestro corazón, por ejemplo, también participa en la formación de orina. Me refiero que un órgano no tiene una función, tiene muchísimas funciones. Y una de ellas es proponer pensamientos. Cuando tú empiezas realmente, y este es uno de los centros, de los núcleos de mi investigación, yo no solo investigo cómo el cerebro genera pensamientos y emociones, sino cómo afecta mi forma de relacionarme con esos pensamientos y emociones a mi cerebro y a mi organismo. Cuando tú empiezas realmente a investigar esto, lo primero que te preguntas es, vale, ok, ¿qué es lo que participa en la génesis del pensamiento? Es decir, ¿qué cosas utiliza mi cerebro para proponer ese pensamiento? Porque desde mi forma de verlo y de entenderlo, un pensamiento no es un hecho, es una propuesta neuronal de tu cerebro que hace en una situación de vida concreta. Entonces, ¿cuál es la materia prima, por decirlo de algún modo, de los pensamientos? Uno de ellos es la situación. Yo estoy en una situación de vida y mi cerebro utiliza esa información como materia prima para construir un pensamiento. Pero observa, Tony, como
una situación tiene dos partes. La parte externa, que es el contexto en el que estoy, del cual mis sentidos captan ese 5% de información, y luego está la parte interna, es decir, lo que llamamos en neurociencia cognitiva el afecto. ¿Y qué es el afecto? El afecto está compuesto por dos cosas. Una de ellas es mi nivel de bienestar o malestar, si me siento bien o mal. Si tengo dolor de barriga, por ejemplo, no me siento bien. Y otro de ellos es mi nivel de actividad, es decir, si estoy excitado o estoy tranquilo. Eso, que es lo que yo llamo mi sentir básico, que se llama el afecto, eso me acompaña a mí en todo momento de vida. Por lo tanto, esa es mi situación interna. Eso influye muchísimo en los pensamientos que me propone mi cerebro, porque los pensamientos que propone nuestro cerebro tratan de ser coherentes con lo que están viviendo. Al cerebro no le importa la verdad, Tony. Al cerebro lo único que le importa es la coherencia. Por lo tanto, en ende de ese buen presente, de esa coherencia, mi cerebro hace una propuesta y echa mano de mi afecto, es decir, mi contexto interno, y también echa mano de dos cosas. Una de ellas son mis recuerdos y otra de ellas son mis proyecciones futuras. En base a esos tres ingredientes, nuestro cerebro en cada situación de vida nos hace una propuesta. Y esa propuesta simplemente es lo que es una propuesta, no es un hecho. Lo que descubrimos cuando abrimos y ampliamos esta visión de nuestros pensamientos como propuesta es que si es una propuesta y no es un hecho, en algún punto yo puedo decidir si usarla o no. Y ahí es donde cambia la relación con lo que piensas. Y esto es uno de los campos en los que yo investigo, ¿no? Y me parece completamente fascinante. Sí, no, a mí también me encanta. Me encanta porque a raíz de eso podríamos decir que no existe un pensamiento, una emoción. Y con lo cual dijéramos que un pensamiento nunca es etéreo y al final puede llegar a tener un proceso físico, algo que no suceda físicamente, detrás tiene que haber siempre un pensamiento. El inicio suele ser un pensamiento. Es que la vida no funciona como nosotros creemos que funciona. O sea, la vida funciona como funciona, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos llamado unas cosas pensamientos y emociones, pero cuando tú vas realmente a mirar qué ocurre en el cerebro de una persona que está pensando o sintiendo, nos es muy difícil separarlo. Es decir, a nosotros nos han contado en la universidad o en un curso de coaching o donde sea, o en una cafetería, de que existe, por ejemplo, un centro de las emociones, ¿no? Está la parte más reptiliana o más antigua, que es la más instintiva, que luego hay un cerebro emocional y que luego está la corteza, que es la que se encarga de todos los procesos cognitivos superiores como el razonamiento, ¿no? Y todo lo tenemos estructurado en nuestra cabecita muy dividido. Pues resulta que cuando esto vas a medirlo, por ejemplo, con un dispositivo de imagen médica, está todo completamente entrelazado. La corteza cerebral, que es el área que cubrimos si ponemos la mano sobre la frente, que se supone que se encarga de las funciones ejecutivas, es decir, de planificar, pensar, que es nuestra parte más racional, o cuando sentimos una emoción. Y nuestra parte más emocional, este cerebro más emocional, también se activa cuando estamos pensando. Entonces, al final, cuando lo estudias, no en una cafetería o en un curso, sino en un laboratorio, o pones un electroencefalograma, utilizas estos dispositivos que nos permiten ver el cerebro desde una perspectiva diferente, te das cuenta de que no es tan fácil separar pensamiento de emoción. De hecho, cuando lo estudias, te das cuenta de que casi siempre que una persona está sintiendo, también está pensando. Hasta tal punto que hay una correlación entre lo que pensamos y sentimos. Por ejemplo, si una persona que esté viendo esto está pensando, vaya rollo de entrevista, probablemente esa propuesta neuronal de su cerebro irá asociada también a una emoción que es coherente con ese pensamiento. No sentirá una sensación agradable. Su afecto básico no será agradable cuando su cerebro propone, vaya mierda de entrevista. Hay siempre, Tony, una coherencia entre lo que pensamos y sentimos, porque hemos visto que al cerebro no le interesa la verdad. De hecho, una prueba de ello, un experimento masivo, podría ser que cada persona que viese este vídeo pusiera, por ejemplo, qué está pensando y qué está sintiendo. Lo primero que descubrirían es que sienten cosas distintas, que hay gente que le parece ¡wow! Y hay gente que dice, ¿pero qué está diciendo este tío? Por lo tanto, si esas sensaciones distintas que veríamos en estos comentarios realmente provienen de nosotros, todos deberían sentir lo mismo. Sin embargo, no ocurre así. No ocurre así porque nuestro cuerpo no es un resorte que reacciona a la vida con una emoción instintiva y programada y automática. No, las emociones se construyen. Entonces, cuando yo empiezo realmente a darme cuenta de que yo construyo una emoción coherente con lo que pienso, realmente empiezo a descubrir, empiezo realmente a ver la posibilidad de tomar la responsabilidad de lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo.
Cuando yo empiezo a reconocer que lo que estoy pensando, por ejemplo, acerca de este encuentro es solo una propuesta neuronal y que aquello que estoy sintiendo simplemente es coherente con lo que pienso, yo realmente ahí puedo abrirme a una nueva dimensión de lo que estoy sintiendo, porque ya no quiero gestionarlo, solo quiero ponerle conciencia. Entonces quiero ver en cada situación de vida qué propone mi cerebro, en cada situación de vida qué siento cuando mi cerebro me propone esto, ¿no? Y ahí la vida toma un nuevo matiz, ¿no? Empiezo a relacionarme con mis pensamientos y emociones, en lugar de tratando de hacerlos más positivos o en tratar de gestionar esas emociones negativas, empiezo a descubrirme a través de ellas, ¿no? Y es una aventura, es una forma de vivir completamente distinta, que no sé si será mejor o peor, pero sí sé que es coherente con nuestra forma de funcionar. A raíz de eso, esta respuesta tuya es lo que quizá nos confunde mucho, o confunde a muchos seres humanos, porque a veces esto es lo que acabas de decir ahora, lo que acabas de escribir, es lo que nos aleja del estado máquina, ¿no? Y hay mucha gente que cuando se da cuenta que no hay, aunque tú dices que el cerebro nos proporciona una respuesta coherente, o sea, una respuesta lógica para nuestros pensamientos, pero eso no significa que sea verdad. Cuando mucha gente descubre eso, queda como en fuera de juego, queda como desconcertada porque se dan cuenta que hay que el alma no está dentro de la mente, porque si no estaríamos en un estado máquina, sino que hay unas emociones y que todos reaccionamos diferente a las cosas. Y a partir de ahí entra en juego la conciencia, ¿no? Entonces, a veces, y a mí ya te digo que me gusta mucho el tema de la ciencia, tú ahora estás describiendo situaciones, o más o menos dando respuesta a las situaciones, que me doy cuenta que quizá la única diferencia entre las reacciones conscientes y la diferencia entre las reacciones científicas, o sea, entre la conciencia y la ciencia, la única diferencia es el con. Porque yo me doy cuenta que todos aquellos pensamientos conscientes, toda aquella filosofía consciente, no hay un pensamiento etéreo sin una emoción. Y ahora tú das una respuesta científica a ello, es que la única diferencia es el con. ¿Sabes? O sea, si en el fondo no sé por qué diferenciamos tanto conciencia de ciencia, si la respuesta física nuestra tiene que ver también con esa conciencia. Lo hacemos, Tony, al menos bajo mi punto de vista, por el mismo motivo que diferenciamos entre pensamiento y emoción, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi día a día hablo de pensación. Las personas, lo que nosotros hacemos para entender es dividirlo todo. Pero si te fijas, en la vida nada está dividido. La vida es un proceso continuo, inteligente y autodirigido. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en el sistema visual para entender realmente cómo vemos el mundo, nos damos cuenta de que antes de que nuestro sistema visual entre en juego, el mundo es un gran amasijo de datos. Está todo completamente entrelazado. Y nuestro sistema visual lo que hace es captar los contornos, diferenciar las formas y colores para crear pequeños recipientes vacíos que nosotros dotamos de significado. Entonces, lo primero que nuestro sistema visual hace es separar. Ese es el inicio de nuestra percepción. Nuestro sistema visual lo que hace es separar los contornos y las formas para poderle otorgar un significado. El significado no está en lo que ves, en el objeto, sino en los ojos que miran. Cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, empiezas a darte cuenta de que el mundo realmente es un recipiente vacío de significado y de que cada persona va estampando con una máquina, una etiquetadora, como hacen en el supermercado, va estampando significados por todos sitios, ¿no? Esto realmente es lo que explica por qué ante una situación que todos ven, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático, a unos les parece que exista, a otros les parece que no exista, a otros les parece que podría existir. Es decir, tenemos que empezar realmente, Tony, a grabarnos a juego de que nosotros no somos capaces de ver hechos, de que realmente a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, no le importa la verdad, le importa la coherencia. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica, en el día a día? Realmente, cuando yo empiezo a tomar conciencia de esto, empiezas a darte cuenta de que no tiene mucho sentido ver el mundo en términos de verdad o mentira, sino si tiene más sentido ver el mundo en términos de utilidad. En si eso que tu cerebro está pensando, está sintiendo, para ti en este momento es útil o no. Y la respuesta a esa pregunta no es un argumento racional, es una sensación, es una experiencia. Estamos acostumbrados, Tony, a que las respuestas a nuestras preguntas sean argumentos racionales, porque como hemos visto al principio del encuentro, nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla. Pero la vida, curiosamente, está hecha para ser vivida. Cuando tú la vives, empiezas realmente a pensar y a sentir cosas distintas a lo que piensas todos los días, porque consciente o inconscientemente, todos los días estás decidiendo usar los mismos pensamientos.
Y cuando tú usas un pensamiento, ¿y qué quiero decir con usar un pensamiento, una propuesta neuronal? Quiero decir con proporcionarle atención sostenida. Cada vez que tú sostienes tu atención sobre un pensamiento, tu cerebro interpreta que esa propuesta es útil y cuando vives una situación de vida similar, ¿qué hace? Te lo vuelve a proponer. Tu cerebro te propone el pensamiento más útil, es decir, el que desde un punto de vista de una frecuencia estadística es más probable que te pueda servir. Pero como nosotros vivimos la vida sin saber cómo funcionamos, tratando de huir de este pensamiento le prestamos atención. Entonces nuestro cerebro dice, ok, David es útil. Cuando vuelva a una situación de vida similar te lo vuelvo a proponer. Y luego tú vienes, tu cerebro te propone el pensamiento y dices, hostia, ya está este aquí otra vez. Voy a apuntarme a un nuevo curso, voy a verme este congreso, a ver si con este congreso sí que dejo de pensar, porque yo quiero pensar esto, quiero pensar... No sabes lo que quieres pensar. No lo sabes. De hecho, cuando tu cerebro te ha dado los pensamientos que tú creías que tenías que pensar, tampoco has sido más feliz. Esto empieza por un punto de honestidad brutal, Tony. De darte cuenta realmente de que no sabes cómo tiene que ser tu vida. No lo sabes. No sabes ni cómo funcionas. Por lo tanto, hay que dejar, de algún modo, de temerle a la vida y empezar a confiar. ¿Cómo sé yo si estoy viendo esto, si estoy temiendo a la vida o estoy confiando? Cada vez que le pides algo a la vida, a algún nivel temes. Cada vez que negocias con la vida, estás disfrazando el miedo de confianza. Yo voy a hacer esto que me está diciendo David, a ver si siento un poquito menos de angustia. Ese gesto tan humano, tan natural, que no es criticable, es totalmente vivible. Cuando tú realmente dejas de querer no vivir o no sentir lo que estás sintiendo, es decir, cuando tú cambias tu disposición a lo que piensas y sientes, cuando tú cambias tu relación con ello, algo ocurre. Y eso es lo que está esperando todo el rato que ocurra, ¿no? Fíjate, Tony, y para cerrar esta idea, de que lo tóxico en una emoción no es su negatividad, es mi indisposición a sentirla. El no querer experimentarla, ¿no? Claro. Entonces yo puedo ver que tengo ahí una sensación y puedo ver que trato de negociar con la vida, con mis propios pensamientos para que eso desaparezca. Eso se llama indisposición. Cuando yo tengo indisposición a sentir, mi cerebro activa el sistema de alarma, el sistema superviviente. Eso es lo que genera la toxicidad, capitaneado por los glucocorticoides, todo este sistema de respuesta al estrés. Es mi indisposición, no es la emoción en sí misma. Tenemos una visión de las emociones casposa, arcaica. Tenemos que empezar a ver realmente de que mi obsesión por intentar gestionar lo que siento no me llega a ningún lado. Las emociones están ahí para ser sentidas, no gestionadas ni meditadas. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu indisposición, empiezas a cambiar tu relación con ello, empiezas a cambiar tu vida. A raíz de todo esto que dices, se me van ocurriendo ideas. Una de las que me ha venido a la cabeza, cuento una pequeña anécdota. Un día conocí a un nutricionista que es el encargado de sanidad de Emiratos Árabes, Leo Preinburg, que me decía que él le encanta hacer experimentos con todas las tribus indígenas que aún existen en el mundo, las pocas que quedan. Y que él alucinaba cómo en tribus indígenas les ponía una pared a 4 o 5 metros y eran capaces de ver los insectos que trepaban por la pared. Y él con gafas no los veía. Y entonces ahí se daba cuenta de una cosa que tú, me acuerdo, hace poquito en Instagram pusiste, ¿no? De que un pensamiento o una creencia limita más que un gen, ¿no? Porque es que dice, ¿cómo puede ser que ellos estén viendo los gusanos y yo no lo estoy viendo y estoy a la misma distancia, ¿no? Y es un poquito el resumen de lo que estás diciendo. Y por otro lado, hay una cosa que me parece fascinante, que es justo lo que estabas exponiendo, y es la gente como tú, que desde la neurociencia intenta buscar, no sé si soluciones, no sería la palabra, pero o sea, tomar conciencia, o la gente como yo, que con este congreso intenta también, pues esto, poner un poquito de luz, pero en el fondo, ¿por qué nos empeñamos en conocer si la vida al final, como tú dices, es un misterio? Y nunca alcanzaremos ese misterio. ¿Por qué tenemos esa necesidad de conocer? ¿Para no tener miedo? Y para ahí creernos algunas cosas que nos den un poquito más de tranquilidad, que puede ser que sirvan como puede ser que no sirvan. Desde luego, Tony, que a la mayoría de personas el miedo nace de no saber, ¿no? Del desconocimiento. De hecho, es muy normal que temamos a lo desconocido. Sin embargo, fíjate cómo queremos conocernos no a base de experiencias, sino a base de argumentos racionales, ¿no? Estamos generando un falso conocimiento. Por eso para mí es tan importante que la ciencia se vuelva a usar
con la esencia, que es decir, con experimentar. La ciencia te lleva al laboratorio, no te lleva a un paper, no te lleva a un congreso, ¿no? Cambiar la intelectualidad por la inteligencia un poco, ¿no? Sería la idea. Bueno, sería una forma de decirlo. Fíjate que el primer paso para mí es mirar. Es mirar. Yo tuve una experiencia muy similar a esto cuando fui a la selva por primera vez, que iba con una persona que era un biólogo y me decía, mira, me decía el nombre de una planta, ¿no? Y yo solo veía una masa verde. Entonces, esto también nos muestra, ¿no?, una de las principales características de nuestro cerebro, que es que si tú crees que sabes, no miras. No miras. Claro. O sea, es la ignorancia, realmente reconocer la ignorancia, lo que te lleva a mirar con los ojos de un niño. Cuando tú miras con los ojos de un niño esa pared, empiezas a fijarte en las cosas, tu cerebro empieza a separarlas. Si tú crees que sabes lo que hay en esa pared, mira, hay selva. Tu cerebro no ve. Esto se puede realmente y se ve muy bien con una teoría neurocientífica que se llama el cerebro predictivo, ¿no? Realmente nosotros nos damos cuenta de que no nos está llegando la información de los sentidos y nosotros la estamos traduciendo a un lenguaje electroquímico que las neuronas puedan entender y eso se plasma en nuestra percepción. No ocurre así, sino que mi cerebro, para ahorrar energía, porque es una de las obsesiones de todo organismo, lo que hace es tratar de predecir lo que hay fuera. Es decir, yo hago una predicción y si esa predicción me sirve, es útil, entonces ni siquiera abro el grifo de los sentidos a tope para no gastar esa energía, ¿no? Esto simplemente es una estrategia, bueno, mucho más eficiente energéticamente, pero que nos lleva realmente a darnos cuenta de que si yo sé cómo funciona mi organismo y soy consciente de que lo que estoy viendo no es la realidad, sino una imagen mental de la realidad, yo puedo volver a mirar para aprender. Las personas no miramos a la vida para aprender. Nosotros normalmente miramos a la vida para protegernos de ella, para que nos pase esto y no nos pase esto otro, o porque pensamos que lo desconocido realmente esconde algo completamente, no sé, que pone nuestra piel en peligro, pero realmente no lo sabemos y no queremos realmente darnos cuenta de que no sabemos. Volvemos al punto de la ignorancia. ¿Y cómo puede ser que tengamos tanto miedo, a lo desconocido, cuando, si algo llevamos haciendo desde tiempos inmemoriales, la especie humana es evolucionar y está reconocido, la ciencia relata que tenemos unas células madre plurifuncionales, o sea, el tema de la neurogénesis, que es capaz de adaptarse a cualquier cosa, y llevamos toda la vida, ahora mismo con el tema del coronavirus, es muy duro lo que voy a decir, pero ahora cada día nos dicen han muerto 1000 personas y lo que al principio nos parecía un drama, ahora sigue siendo un drama, pero como ya nos hemos acostumbrado ya no nos sorprende, ¿no? Entonces, si llevamos toda la vida evolucionando y adaptándonos, ¿por qué tenemos tanto miedo a una situación inesperada? Cuando es el pan nuestro de cada día. Bueno, la evolución nuestra se basa en el miedo, Tony, se basa en la protección principalmente, se basa en la supervivencia. Sobrevivir no tiene nada que ver con salvar el pellejo. Sobre significa integrarse y vivir significa vida. Sobrevivir es integrarse en el proceso de la vida, no aislarse de él, no protegerse de él. Uh-huh. Toda la evolución que los seres humanos hemos seguido ha sido protegiéndonos de la... Por lo tanto, que tampoco nos extrañe en este momento si nos damos cuenta de que la estamos pensando en lugar de vivirla. Es sutil. Hay pocas personas, pocas vidas humanas ahora que se estén integrando y hay muchas que se están protegiendo. Seguimos con esta presión evolutiva del miedo en la evolución. No digo que esté bien o esté mal, yo no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Lo único que sí que puedo ver realmente es mi tendencia a tomar decisiones basadas en el miedo constantemente en lugar de abrirme a una nueva posibilidad. Una de las cosas que yo he descubierto cuando estudiando estas cosas de neurociencia y en mi vida, llevándolo al día a día, es que no necesito 21 días ni 40 días realmente para generar algo, un cambio en mi vida. En cuanto yo realmente me hablo de una nueva posibilidad, a partir de los 30 minutos los microcircuitos de mi cerebro ya están cambiando, ¿no? Entonces somos y tenemos muchísima más flexibilidad, tenemos un potencial realmente que no imaginamos. Y esto que decimos, es que llevamos millones de años de la evolución, con una evolución basada en el miedo, sí, pero eso no quita de que ahora puedas comenzar a evolucionar en otra dirección. Nada te lo está impidiendo. Estás a un pensamiento de distancia. Cuando tú conviertes el pensamiento, no, es que la evolución está en un hecho, ahí continúas con la evolución del miedo.
Cuando tú te das cuenta de que todo pensamiento es solo una propuesta neuronal, ahí realmente tienes la libertad de decidir si usarlo o no, y ahí tienes la libertad realmente de reescribir tu propio camino, de evolucionar por un camino completamente diferente. Hay muchas personas hoy en día que la evolución ya nos está sugiriendo empezar realmente a comportarnos de una manera mucho más coherente con la forma que tenemos de funcionar, ¿no? Una forma de evolucionar que no está basada en el miedo, que está basado en alinear mi comportamiento con la forma de funcionar de mi cerebro. A empezar a tomar conciencia de que aquello que pienso no es un hecho, es una propuesta. Cuando yo empiezo realmente a vivir así, empiezo a evolucionar de otra manera. Es inevitable. No es algo ni siquiera, Tony, que haya que buscar. Es algo que surge de manera natural. Vale. Puedo preguntarte mil cosas, pero ya para terminar, me quedo con una pregunta que hace mucho tiempo que le voy dando vueltas. Hace poco fui padre, ¿vale? O he sido padre. Y me doy cuenta que justamente una de las cosas que siempre estamos hablando, como hemos hablado al principio de la charla, es el tema de la atención, ¿no? Volver a apostar por la atención, por observar, por estar presente aquí y ahora. Pero me doy cuenta que desde que son bebés, les educamos en la distracción. Por ejemplo, yo le llamo, tenemos el chupete placebo, ¿no? Pum, chupete, para que eso que estás sintiendo, ese lloro, toma chupete para que dejes de sentirlo. Y que luego, ya desde pequeños, para que coman, les tenemos que dar un juguete, algo para que se distraigan mientras que le ponen la comida en la boca, porque si no, no comen ni a la de 3. Entonces, claro, desde pequeños estamos enfocados, o sea, estamos programados para la distracción absoluta. Si es que los padres estamos confundidos. Nos seguimos pensando de que ahí hay algo que educar. No estamos abiertos a aprender con. Es un gesto muy distinto, pero es lo mismo que hacemos en nuestra vida, Tony. Simplemente sí. Lo único que hacemos en la crianza es una extensión de lo que hacemos en el día a día, que llena nuestra cabeza de palabras bonitas y nuestros actos y nuestras emociones de miedo. Cuando yo realmente estoy viviendo una relación, por ejemplo, con mi hijo, y me doy cuenta de que no sé cómo vivirla, lo que hago normalmente es abrirme a aprender. No es poner un chupete, ni a él ni a mí. No hace falta generar una acción. Las personas normalmente, cuando no sabemos qué hacer, ese nivel de excitación alto, ese arousal alto, que hablábamos antes de nuestro afecto básico, parece que nos esté pidiendo actuar, cuando no te lo está pidiendo. Lo único que te está pidiendo es observa que esta situación genera en ti un nivel de activación alta. Parece que nosotros tengamos que dar respuesta todo el tiempo a lo que sentimos y a lo que pensamos con una acción, pero no es verdad, es solo una vieja costumbre. Cuando yo realmente me encuentro con mi hijo y me doy cuenta de que no sé lo que está pasando y empiezo a ver en mí esa sensación de tener como que hacer algo para dejar que esta sensación, que esta situación ocurra, lo único que ahí está pasando es que tu cerebro te está proponiendo pensamientos y estamos construyendo emociones. En cualquier situación de vida, sea la que sea, eso es lo único que va a ocurrir. La pregunta, y es la respuesta, insisto, es una experiencia, es cómo te vas a relacionar tú con eso, no cómo lo vas a cambiar. Si yo, por ejemplo, Tony, ahora mismo elimino con mi hijo todo lo que estoy pensando y sintiendo, si yo lo elimino, no estoy viviendo. La vida de las personas está hecha todo el tiempo de pensamientos y emociones. Lo que pasa es que en lugar de atenderlos y vivirlos, en lugar de aprender de ellos, en lugar de descubrir nuestro sistema de pensamiento a través de ellos, tratamos de cambiarlos y de cortarlos. Por lo tanto, no podemos aprender. Es como si tú estás leyendo el libro de historia y yo te lo quito de las manos o te pongo un chupete en la cara que no te deja ver. No puedes seguir estudiando historia, no puedes seguir aprendiendo, no puedes seguir disfrutando de ese viaje, ¿no? Es lo que hacemos con nuestros pensamientos y emociones. En lugar de vivirlo, los cortamos, los atajamos y principalmente lo hacemos porque no conocemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. En esto, bueno, muy de acuerdo. Y una de las cosas que yo puse en práctica fue un día, oye, pues a ver qué pasa si cuando se da un golpe o algo y empieza a llorar el bebé, pues yo le pongo chupete y le dejo llorar. Y me di cuenta que solo acompañándola, es decir, que yo la cojo, la abrazo, me la pongo aquí y dejo que llore sin chupete y al final ella misma deja de llorar y sigue jugando. Fíjate, Tony. Y dije, ostras, qué simple. Al menos estar ahí, no, no sientas esto, uy, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? No, déjalo que fluya, ya está, y al final no pasa nada, ¿no? Así es, pero observa como si deja de llorar, lo hemos hecho bien, y si no deja de llorar, parece que lo hayamos hecho mal. Bueno, ya a este nivel de pregunta no había llegado, pero quería ver su respuesta cuál era y me di cuenta que no me necesitaba a mí para consolarse, que ya ella naturalmente tiene una capacidad de volver a estar en estado natural, de vivir, ¿sabes lo que te quiero decir? A eso me refería.
completamente, ¿no? Muy bien, muy de acuerdo con lo que dices también. Es que siempre hay dos gestos, ¿no? Una cosa es lo que conseguimos en el bebé, en el niño, y otra cosa es lo que conseguimos nosotros mismos. Cuando yo realizo una acción para obtener un objetivo y ese bebé deja de llorar, lo único que estoy afianzando es la evolución del miedo. Es lo único que estoy haciendo, porque no estoy abierto a la posibilidad de que no deje, por lo tanto no estoy abierto a la posibilidad de aprender, por lo tanto estoy negociando con la vida porque quiero un resultado. Cuando negocio con la vida hemos visto que es porque estamos cagados de miedo, perdón por la expresión. Sí. Entonces es siempre, cada situación de vida tiene el potencial de mostrarte cómo funciona tu mente y tu organismo. Y tú lo puedes usar para eso o no. Y no pasa nada. A nadie le va a caer un rayo por pasear por la calle y querer negociar con la vida. No pasa nada. Si lo único que estamos haciendo es tomar conciencia, no quieras dejar de negociar con la vida para obtener un resultado, porque estarás negociando igualmente. Somos demasiado dependientes de los resultados y es simplemente porque nosotros usamos aquello que sentimos para determinar si lo que pensamos es verdad o no. Y eso es un gesto que hacemos de una manera muy rápida. Lo hacemos por costumbre, es simplemente presta atención. Cuando pones atención en algo, su velocidad cae en picado, empieza a ralentizarse. Cuando te empiezas a tomar conciencia realmente de que, por ejemplo, lo que tú habías expresado, de que yo estoy con mi hijo y de que mi cerebro automáticamente propone el pensamiento de esto ha funcionado bien porque ha dejado de llorar, ahí empiezas a ver cómo estamos construidos, cómo siempre estamos buscando una finalidad. Y no lo hacemos para cambiarlo, lo hacemos simplemente para abrirnos a otra posibilidad. Estoy dispuesto a incluir la posibilidad de que no deje de llorar como un resultado también positivo y empiezas a darte cuenta de que no estás dispuesto ni de coña. Ahí descubres que negocias con la vida. Ahí descubres que realmente tú, que pensabas que no, todo el mundo con el miedo, pero yo no, sí, tú también, y no pasa nada. Porque como hemos visto, puedes empezar ahora mismo a ir en otra dirección. Bueno, pues para terminar con la charla, porque ya te digo que podemos estar mucho rato, me di cuenta que al final, con esta charla se deduce que neurológicamente en el día a día necesitamos un ego, porque si no, al final, si no tenemos la respuesta esperada o no sucede lo que más o menos pensamos, la cosa se descontrola. Sí, y mira, si quieres, terminamos de una manera muy rompedora. El ego no existe. El ego simplemente es la confusión de creer que el mundo es como yo lo veo. El ego solo es el resultado de vivir la vida sin saber cómo funciona mi mente y mi organismo. El ego simplemente es el resultado de ser inconsciente, de no saber que aquello que piensas solo es una propuesta neuronal. Es simplemente eso. Cuando te empiezas a dar cuenta de esto, te das cuenta de que eres totalmente libre de usar el ego o no, y de que no pasa nada. Porque lo único que le hacía a tu vida falta un pelín de conciencia. ¿De qué? ¿De la conciencia universal? No, en mi caso simplemente es de la conciencia de cómo funciona tu mente y tu organismo, de atenderte, de dejar de comportarte ante lo que piensas y sientes de una manera reactiva para abrirte a abrazarlo. ¿Qué tiene de malo eso negativo que estás sintiendo? ¿Puedes cambiar tu indisposición? Y la respuesta a esta pregunta no es un sí o un no, es un cambio de disposición o un mantener la disposición. Eso es lo que nos tenemos realmente que abrir, a la posibilidad de vivir, Tony, de dejar únicamente de pensar la vida. El reconocerte ignorante y dejarte fluir, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, y volver a investigarte y volver a meditarte las veces que te apetezca. No digas, no, es que no sé quién dijo que hace falta investigarse 40 veces para dejar de sentir. Puedes crear tu propia ciencia realmente. Puedes crear tu propia forma de meditar. Porque tienes todo. Tienes pensamientos, tienes emociones y tienes las ganas de hacerlo. Si no tienes esto. Está claro. David, mil gracias y de todo corazón te agradezco que pongas tu sabiduría y tu conocimiento a la disposición del resto de seres humanos. Muchas gracias. Gracias, Tony. Lo único que he hecho en este ratito ha sido poner mi ignorancia a disposición de todos los seres humanos. Pues no está mal, como ignorancia no está mal. Nada.